Aquí retornamos con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol, y vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado en la mañana de hoy, que es el licenciado Nelson Guzmán Diplán, amigo, politólogo del país, para que nos ayude a entender cómo vislumbra el panorama político previo a las elecciones municipales, ya programadas para el próximo día 18. Buenos días, Nelson. Buenos días, buenos días. Un placer muy grato estar con ustedes hoy en este día de jueves. ¿Cómo está todo? Bien. El previo del fin de semana. ¿Cuál es tu perspectiva, Nelson, como politólogo de la UAS, por cierto? ¿Cómo tú adviertes que habrá de culminar este proceso inicial de este año eleccionario? Bueno, yo creo que se va demarcando la cosa. Ha sido muy forzoso para los sectores de la oposición llegar hasta hoy buscando una mínima posibilidad de alianza, en términos de que en la mayoría de los lugares todavía se mantiene una trípode en la lucha por los gobiernos locales. Yo creo que siempre que se mantengan las tres fuerzas, las posibilidades de permanecer en control de esa localidad en el PRM son mayoritarias. Donde hay alianzas ya la cosa es diferente, y donde las alianzas se están conformando a última hora ya no hay tiempo, porque si hoy estamos ya día primero, solamente faltan 16 días para las elecciones. No puede contar el día de las elecciones ni el día de hoy, que ya está programado, ya todo el mundo tiene su agenda hoy. Entonces, yo creo que sí, aquí se va a trazar la pauta de lo que puede ocurrir el 19 de mayo. ¿Cuántas alcaldías se estarán, ¿cómo se dice? ¿Cuántas alcaldías incluyen todos los municipios del país? Estamos hablando de cerca de 150. Hay 150. Y hay cerca de 86 convenidas entre las fuerzas opositoras. 157 municipios y el Distrito Nacional. Quiere decir que habrá 158 alcaldías en juego. Pero de esas hay más de 80 y tantas conciliadas entre la Fuerza del Pueblo, PLD, PRD. Estamos hablando de un porcentaje significativo. Sí, hay un porcentaje significativo. Sería equivalente a la mitad de las alcaldías. Pero en las alcaldías grandes funciona más fácil la situación que en las alcaldías pequeñas. Las alcaldías pequeñas las controlan casi siempre son alcaldías del poder. Y la alcaldía del sur pasa también lo mismo. O sea, se influye demasiado desde el poder para retener los gobiernos locales. ¿Cuáles son las alcaldías pequeñas? Por ejemplo, el Ceibo. No. Las alcaldías pueden estratificarse en varios niveles, pero las alcaldías grandes son alrededor de 12 alcaldías que te determinan el país entero. Es decir, cuando tú coges Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Santiago, Alcarrizo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, La Vega, Puerto Plata, ya tú tienes ahí la población del país en más de un 50%. ¿Hasta dónde sería interesante, Nelson, desde el punto de vista político y también del fortalecimiento de la democracia, que un solo partido concentre la mayor parte de los gobiernos locales? Porque se habla que hay la necesidad siempre de un contrapeso. Pero esa es una necesidad propia de la democracia y que tiene que definirse en democracia. Por consiguiente, lo único que uno puede exigir es que el juego sea limpio. Pero nosotros no somos nadie para cuestionar la voluntad popular. Si el pueblo decidió que mayoritariamente se inclina para un lado, hay que respetar esa voluntad. Claro. Y cuando pasen 48 meses, que pasen factura y digan si esa voluntad fue bien o no expresada, el mismo pueblo. Uno puede opinar sobre eso, pero no trazar pautas. Entonces, es bueno que la voluntad popular se respete y que para que la democracia funcione, nosotros exijamos de que el juego sea parejo, que el juego sea limpio, de que no se actúe con ventajas, de que los recursos sean limpios, de que los recursos del Estado no se utilicen, que dicho sea de paso, no solamente la utiliza en términos local el gobierno central, para nada, porque también la oposición tiene una cantidad
de gobiernos locales, que es la que determina sobre ellos. Por consiguiente, la amenaza de uso de recursos públicos no es para el gobierno central de manera exclusiva, sino para todo el que ostenta una posición de poder. Hasta el Nelson. momento se está respetando las reglas del juego, de la democracia en República Dominicana. Digo esto porque hay una serie de observaciones que han hecho tanto el caso de la Fuerza del Pueblo como ahora veo que se agrega el PRD y veo concretamente a Héctor, ¿cómo se llama? El vocero del PRD, que de manera muy... Guzmán. Héctor Guzmán, el ingeniero Guzmán, quien de manera muy categórica habla inclusive de la doble moral del presidente de la República. Bueno, ese es el papel de la oposición. El papel de la oposición es hacer la presión suficiente para que quienes tienen la mayor tajada de poder y que tengan el control de la administración pública se manejen con la presión de que no hagan uso de los recursos públicos. La queja que se ha manifestado, no importa quién esté controlando o no controlando, o sea, siempre la oposición tiene que hacer esa alerta porque ese es su trabajo. Entonces, si no hacen ese trabajo, pues yo siempre pongo el ejemplo de que una calle es tan ancha como la acera del frente, el contén de la acera del frente se lo permita. Entonces, hay que tratar siempre, la oposición tiene que estar conteniendo la amplitud de maniobra que puede tener quienes detentan el poder de manera general. Pero repito, en términos de lo que es los gobiernos locales, todos manejan una cuota de poder y todos tienen algún tipo de control. Entonces, si tú lo puedes poner, por ejemplo, por el propio Gran Santo Domingo, tú te vas a encontrar con muchos controles que no son propios de quienes tienen el control del Nelson, poder. pero hacer esa similitud yo creo que es un poquito complaciente de parte suya, porque comparar los recursos que están a mano y a disposición del Poder Ejecutivo con los recursos de la alcaldía de Santo Domingo Oeste o la misma del Distrito Nacional, como que no proceden. Cuando se habla del uso de los recursos del Estado, estamos hablando del Poder Ejecutivo, que es quien maneja y dispone finalmente de los grandes recursos económicos. Que tú uses una camioneta de una alcaldía o uses 10 galones de combustible, eso es algo simple, que no tiene ningún tipo de trascendencia. Aunque no se justifique. Ahora, cuando tú usas un contrato de 200, de 500 millones de pesos para dirigirlo en un sentido o en otro, eso sí tiene trascendencia. Claro que sí, lo que pasa es que los recursos del Estado no son los que son muchos, son los pocos y los muchos. Lo que hay que tratar es de moverse hacia el centro en toda la dirección. Por consiguiente, influyen de la misma manera, porque el problema es crear expectativa y crear percepción. Cuando tú tienes el control de un gobierno local, pues tú también creas expectativa y percepción. Esto no es una manera de justificar que el gobierno central ande con una saqueta abierta y invirtiendo y dando contratos. No, para nada. Eso no se puede justificar. El papel de la oposición es denunciarlo y denunciarlo con pruebas, no solamente con denuncias alegres, sino si la denuncia tiene pruebas. En el día de hoy nadie tiene el control de la opinión, con tanta diversidad de posibilidad que tiene de llegar la información hacia el público. Lo que hay que hacer es presentarla con pruebas y entonces la democracia avanza. ¿Cómo tú visualizas que habrá de culminar este proceso inicial de este año electoral que tendremos? Hay gente que está apostando a que el proceso no habrá de culminar en las mejores condiciones. Hay mucha carencia de información y hay muchos temores. ¿Cómo tú lo percibes en ese sentido tan pro gobierno que yo advierto que tú estás haciendo en tus planteamientos? Y discúlpame la indelicadeza. No tiene nada que ver con pro ni contra gobierno. Lo que pasa es que el papel es analizar el equilibrio y irse al equilibrio y ver qué es lo que se está planteando. Este es el proceso electoral más tranquilo que se ha realizado a través de la historia de la República Dominicana. Y eso viene, yo escribí un artículo en el 2011, después que interpreté muy bien lo que es un Estado social y democrático de derecho, donde la gente tiene la posibilidad de demandar de manera particular a quienes toman acciones en su contra, no importa la posición y jerarquía que tengan, de que poco a poco la gente se iba a ir dando cuenta que ya no podía hacer campaña detrás de un empleo, como hacían en los tiempos de antes, que una gente iba, ¿cuánto que tú ganas? Tanto, esa es la posición mía. Ahora, quienes ostentan el poder tienen que ser cuidadosos
porque este es un estado ya que ha avanzado bastante, un país de renta media, donde tú necesitas técnicos en las posiciones, y quien tiene una posición, para tú desvincularlo, si es una posición que está ya firme, tiene que indemnizarlo. Por consiguiente, hoy en día cada vez menos personas andan en la calle haciendo campaña detrás de un empleo, y la gente se ha dado cuenta de eso. Y entonces, ¿cuáles son los muertos de la política? Antes, a esta altura de juego, iban 6, 7, 10, 20 muertos en el negocio de la política. Ahora la gente no está jugándose la vida detrás de que el bienestar sea mío, que soy el que tengo las condiciones para ostentar una posición determinada. Cuando tú nombras a una persona y le dices, usted está nombrado con 100,000 pesos y la posición no es de confianza, tiene que mandar el currículum al MAP y la acción de personal al MAP, y el MAP te va a decir, no, él califica solamente para 54,000 pesos. No puede ponerle más de ahí. Nelson, y eso no es preocupante, porque yo te agradezco el hecho que haya puntualizado de esa aparente calma que hay, esa tranquilidad. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo Este, yo llevo varias décadas residiendo allí. He tenido la suerte de ver o de vivir varias experiencias electorales. Y a mí precisamente me llamaba la atención y lo trataba con un amigo y decía, pero ¿y esta calma, esta tranquilidad? Necesariamente no tiene que ser el reflejo de una madurez política, que eso es lo que uno aspira. La gente no se está jugando la vida, porque la gente sabe que no puede buscarse la vida en la política en un empleo del Ha sector entendido público. muy bien, Nelson, que lo de arriba se trata muy bien y que lo de abajo generalmente se mataban. Ese es un desarrollo y un avance significativo en la sociedad. Te va a dar cuenta, bueno, por ejemplo, en el transcurso de la semana acusaron de una muerte en Montecristi, que era una muerte esencialmente... Terminó siendo un raso la policía. No, y terminó siendo un problema de falda también. También. ¿Entiendes? Ahí lo que hay es un problema de que le cayeron atrás al tipo que le dio un trompón a una mujer, un pecozón, una violencia... Que no deja de ser doloroso el hecho, pero no hay que agregárselo lo al proceso esencial electoral. no fue lo político. Lo que pasa es que si tú tenés una gallera y públicamente yo te insulto, pues ya tú tienes un nivel de indignación. Si después de una caravana política, los ánimos pueden estar exacerbados, pero no está demostrado que fuera políticamente un problema político. O sea, yo no tengo registrado, y tal vez ustedes lo tienen, que están muy bien informados, una sola muerte de campaña en este proceso. Entonces, hay una calma rara en un país tan apasionado, tanto a la política como a la pelota. No, yo creo que la pelota está despertando más pasiones porque el sentimiento es más suelto. Nelson, la participación en los 60, luego de la tiranía, tuvimos procesos electorales distintos, en épocas distintas, luego se unificaron y duramos décadas con elecciones el mismo día para los 3 niveles, congresionales, municipales y el ejecutivo. Luego del 2002, entonces volvió la reforma del 1994, trajo consigo la división de las elecciones, ¿no? Luego se unificaron nuevamente, ahora están en un mismo año. La participación en los procesos electorales municipales no es tan activa. La participación, o sea, la gente que acude a votar el día del proceso electoral en las elecciones generales rondan por un 70%. ¿Cómo será esta participación y qué tan importante, quiero aprovecharte con esta segunda pregunta, va a ser el triunfo de una organización febrero? ¿Es tan importante el triunfo de febrero para garantizar el éxito en mayo? Mira, las dos cosas. Uno, que ya sabemos que los municipios tienen un gobierno muy cercano a la gente. Por consiguiente, la gente va a votar por el líder que consideran que le puede arreglar su calle, que es número uno y el que le pueda recoger la basura. La higiene comienza por el arreglo de las calles. O sea, cuando la calle está bien, yo pinto la casa, mantengo el frente bonito y las mujeres están más contentas porque todavía en República Dominicana la mayoría de la casa la controlan mujeres. Entonces, cuando tienen que despolvar menos, se sienten más conformes. Yo creo que por ahí comienza el asunto de los gobiernos locales, pero en términos económicos la gente sabe que los ayuntamientos no tienen
ingresos suficientes para hacer grandes inversiones en empleados calificados. Por consiguiente, los profesionales no se atraen tanto por lo que son los gobiernos locales. La mayoría de los empleados del sector del gobierno local son empleados de sueldo muy mínimo. Mira, hasta hace poco en el país tal vez el 50% de los empleados de los gobiernos locales ganaban menos de 5,000 pesos. Hoy en día eso es una propina prácticamente. Pero la única ventaja que tiene el gobierno local en este momento es que ya obligatoriamente proveen de seguro a los trabajadores y tienen un sueldo mínimo. Esa es la mayoría. Por consiguiente, ustedes van a ver esto tranquilo porque la gente de abajo sabe que, por ejemplo, trabajar en una casa de familia para una mujer es mejor que barrerle en el ayuntamiento. En la casa de familia ella tiene su comida asegurada y tiene una serie de consideraciones personales que no la tiene barriendo la calle. Entonces, eso es parte de la paz que se respira porque no son posiciones que la aspiran tanto la gente. La gente tiene más aspiraciones en el espacio general, que es el gobierno central, donde ya hay muchas posibilidades en instituciones propia del gobierno y descentralizada de la gente tener algún ingreso significativo que le permita hasta un sobrante en términos de sostenibilidad. Eso trae más tranquilidad. Ahora, se está expresando en el gobierno local 3 fuerzas significativas y una serie de pequeños partidos que están en bloques apoyando a los partidos grandes. El resultado de estas elecciones va a ser que de las 3 fuerzas que en el 2020, que en el 2016 de manera consolidada eran solamente 2 fuerzas, vayan a tener que reflexionar sobre la posibilidad de alianza y como ustedes saben, unos 10, 12 días después, hasta 15 días después de pasadas las elecciones del 18 de mayo, del 18 de febrero, entonces va a haber la posibilidad de conformar las alianzas para los legisladores, el sector legislativo. Después, lo que marque esto van a ser sumatorias, es decir, si no nos aliamos en tal nivel, las posibilidades son menores. O sea que esto va a redefinir una serie de condiciones de alianza hacia las elecciones del 19 de mayo. Definitivamente, el que gane más posiciones en los gobiernos locales va a salir más fortalecido, pero va también a trazar pauta de sumatoria de cuántos gobiernos locales se perdieron por estar divididos y eso va a traer posibilidad de que por lo menos a en el nivel de senaduría haya otros niveles de revisión para la alianza. En las elecciones del 18 de febrero va a haber 4 niveles de elección, los niveles de dirección de distrito y de vocalías y los niveles de alcaldías y de regidurías. Entonces, para las elecciones del 19 de mayo va a haber solamente 3 niveles, nivel de senaduría, nivel de diputaciones y en los niveles presidenciales. Entonces, esos 4 niveles que se van a disputar el 18 de febrero van a redefinir los 3 niveles que se van a disputar en el 19 de mayo. Por supuesto, todo el mundo tiene esa percepción y ese criterio de que eso tendrá repercusiones para el venidero proceso de mayo, ¿no? Sin embargo, yo advierto que en los planteamientos que tú haces, Nelson, tú avisoras una reformulación más significativa en el ámbito de la oposición, como si todo le saldría al pie de la letra al sector oficialista. Sí, porque es que la política se nutre de realidades y la gente se hace muchas ilusiones, ¿te entiendes? Y alguna gente incluso piensa que los pajaritos pueden dar a luz. Nelson, Que los pajaritos pueden dar a luz. Sí. O que plátano Maduro. Maduro regrese a verde, ¿no? Mira, Nelson, hace un ratito hablábamos de lo que podría ser definido como una de las características que definen al actual proceso electoral en la República Dominicana, aquello de la relativa calma. A mí se me ocurre en mi condición de escudriñador de la sociología y las ciencias sociales,
podría ser también otra característica de este proceso, que estamos viviendo, el hecho de que los estudios de mercado han perdido gran credibilidad, quizá como nunca. Yo creo que los estudios de mercado siguen haciendo su papel porque tienen un cociente científico para su aplicación. Y se hacen todos los días más de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que tienen objetivos diferentes. Ahora, cuando los estudios de mercado se hacen, tienen renglones que se divulgan, nunca se divulgan completos, siempre son renglones lo que yo quiero potenciar. Entonces yo potencio lo que yo considero que me convienen. Por consiguiente, la mayoría de los estudios de mercado que se divulgan ni siquiera fueron pagados de manera original por a quienes favorecen, sino que yo tengo una información que a ti te conviene, que te favorece, que me da una arista y yo te la vendo y entonces yo la divulgo. Entonces, como te la vendí, tú la compraste, la divulgas. Y eso es convincente, ese maniqueísmo, porque en cierto modo es un maniqueísmo. Yo nada más voy a proyectar lo que a mí me resulta interesante. Siempre vamos a ver cómo le fue a la gente en la fiesta, porque... Sí, al final de la jornada sabremos quién es quién, Sí, y cómo bailaron. Sí, exacto. Pues ese es el resultado, es el resultado. Lo que pasa es que la fiesta tiene dos maneras de mirarse. Uno bailan arrítmico, como el caso de mi amigo Moya, y otros bailan un poco más ajustados. El que fue a bailar, No la fiesta está floja, tiene espacio para expandirse en la pista. Sin embargo, al ser humano lo que le gusta decir que la fiesta estuvo muy buena porque no se podía ni bailar de tanta gente que había. De tanto empujones. Nelson, ¿cuántas alcaldías ganará el oficialismo? Ya ahí eso depende de... Ya como se ríe. De ahí habría que buscar una taza y entonces después al final debe verse el café, ver la mancha que deja para uno poder adivinar. Pero Nelson, aquí hay políticos que tienen como una bola de cristal al frente. Te voy a ganar con un 20% ¿Por por qué te encima resulta de tan fulano, y voy a difícil, ganar un 80%. Parecen Nelson? magos más que políticos. Sí, pero eso es una manera de autoalabarse y también de sembrar percepción, que no es el papel que nos toca a nosotros. La verdad es que hay un enfrentamiento y la cosa no está tan definida así. Nelson. Tan definida, permíteme conectar. ¿Cómo tú ves en el Gran Santo Domingo la correlación de fuerzas? O sea, ¿qué te dice tu observancia, tu observatorio como Al día político? de hoy, Al día de hoy. Mira, el Gran Santo Domingo... Yo te voy a ayudar. Dime cómo Santo Domingo Norte. Mira, el Gran Santo Domingo es un buen laboratorio Sí. en términos políticos. Los grandes territorios de la capital no están siempre aliados al gobierno central. Tienen mayores niveles de independencia porque pueden proporcionar incluso muy buenas condiciones a quienes luchan y se afanan por llegar a esa posición, a esas posiciones. Hay que ver el origen de lo que es la división territorial, el reordenamiento territorial del Gran Santo Domingo en términos políticos, desde el 2001 hacia acá. En un momento determinado, tal vez fue un interés desde el gobierno de que eso se reorganizara lo más rápido posible para tener espacio de poder. Sin embargo, quienes reorganizaron el Gran Santo Domingo no pudieron cosechar eso. Fueron exactamente los que se oponían a que eso se redistribuyera. Hoy en día, el Gran Santo Domingo, que tiene más del 35% de la población nacional, se incluye el distrito, y es más del 35% de los votantes, luce un desarrollo muy próspero. Yo incluso soy partidario de la creación de las dos provincias que debe llevar el Gran Santo Domingo para conformarse de manera real y que el gobierno local, esos gobiernos puedan tener auténtica representación, por lo menos a nivel de senaduría, porque los diputados están nombrados, los alcaldes están nombrados, todo está nombrado. Eso no es verdad que redistribuir el Gran Santo Domingo en términos de la provincia del norte y la provincia del oeste, llámese cómo se llama. El trazo debe ser Los Ríos, Isabela y Osama, y ahí tú organizas. Diplan, perdóname, la retórica está bonita. No, linda. Preciosa y muy convincente también. Te lo digo con toda sinceridad. A mí me ha convencido. Y a mí también. Ahora, vámonos al grano, como se dice en buen dominicano.
el tablero político electoral, cómo está hoy en día en función de las elucubraciones que ha hecho un especialista en materia de política, un politólogo académico, dígame por favor. Antes de, quería redondearte algo. Ya la Iglesia Católica, que es un ejemplo de distribución de territorio, lo tiene redistribuido en diócesis. En diócesis territoriales. Sí, claro. Entonces yo creo que hacia allá que vamos. Ahora, y que los funcionarios están nombrados, eso no le cuesta un centavo más al Estado, eso está distribuido. Ahora, en términos de cómo opera el asunto local, yo creo que ahí la situación está compleja, porque, por ejemplo, Santo Domingo Este, ahí tenemos 3 candidatos que si fueran en 2 bloques, estuviera totalmente definido, pero al estar en 3, yo creo que el gobierno tiene ventaja. Al colarse en 3, en un momento ¿En qué nivel? ¿En el nivel municipal? En el nivel municipal el gobierno puede tener ventaja. En el gobierno municipal. La tiene. ¿Entiende? La oposición Entonces, lleva 2 candidatos. En el Julio caso de y Santo Luis. Domingo Norte, la situación es también tiene una serie de marcados, porque primero es un elemento de romper una tradición. Desde que se creó el municipio en el 2001, nadie ha repetido como alcalde. Nadie. Lois, Jesús Félix, después de Jesús Félix, El esposo de Betty. Francisco Fernández. Ahora Carlos. Antes de Carlos vino otra persona. El danilista. Polanco. René Polanco. Ajá. Y luego el titular actual. El titular actual ha demostrado bastante agallas política. Y se está jugando la posibilidad de ser el primer alcalde que repita. Así es. ¿Se entiende? Y tiene posibilidades. Por aquello lo Pero que dijiste que... pero si en la parte de Betty Jerónimo yo veo que ha ido conformando, desactivando, por ejemplo, a Tony Marte, que renunció para apoyar lo que tenía un % significativo dentro del laborantismo político. Pero las posibilidades de Carlos son muchas. Las posibilidades de Carlos repetir. Los Alcarrizos, ¿cómo ve los Alcarrizos? La situación de los Alcarrizos, yo creo que en las condiciones que está, las posibilidades de que Junior vuelva son muchas. Eso es mucho. ¿Cómo ve Santo Domingo, el Distrito Nacional? Porque mira, te vas a dar cuenta de algo. Nunca el PLD pudo coger el control de los Alcarrizos estando en el gobierno. Nunca. Nunca pudo. Eso es PRDista. Entonces hay una situación que uno puede valorarla. Tienen un candidato con mucho pragmatismo político, con mucha accionalidad política como Yaco. Lo que quiere decir que van a competir, pero vuelvo y repito, pero entonces Cristian, el titular actual, está apoyado por la Fuerza del Pueblo y el PRD. Pero Cristian tiene sus handicaps. Las posibilidades de que el gobierno se cuele son muchas. Ahora pasemos al Distrito Nacional. Ya voy al Distrito Nacional. Por favor, antes del distrito, que me falta. Por favor, vámonos donde Felipe Gómez. Perdón, vamos con Francisco Peña. Sí. Vi a Felipe ahí dando manotazos. Como siempre. Se desligó por completo de Francisco. Oye, te voy a como decir siempre. Algo. El ser humano no cambia. No cambia. Olvídate de eso. A pesar de los años. A pesar de los años, Felipe. Y con un riñón menos. Aunque no es bueno discutir con envejecientes. Una de las cosas que yo más admiro fue esa ausencia de riñón, porque el acto de amor que ella manifestó ahí es una cosa que hay que respetarla, muy por encima de su valor político. Sacó un leño. No, perdón. No hubo leño. Rafael, no te corte de esa forma. Déjalo del riñón aparte, todo el mundo lo conoce. Dime, Francisco, ahí sin la fuerza y sin el apoyo del actual alcalde. ¿Tú crees que no la va a tener? Y de Felipa también. Y de Felipa. Que públicamente lo reconoció. Bueno, mira, Francisco es un pragmático, un hombre muy pragmático. Tú sabes ¿sabes cuál era el eslogan de él? Vuelve el bueno, porque él se hace el pendejo. Definitivamente Francisco es excepcional. Nadie hace lo que hace Francisco. Francisco es un Balaguer ahí en Herrera. Él se hace el inocente. Es 24/7 trabajando se hace política. el inocente, va a pasarse por bueno. Vamos a ver quién va a ganar entonces. Ahora vamos al Distrito Nacional. ¿Cómo tú lo visualizas el Distrito Nacional? El Distrito Nacional todavía, en estas últimas 2 semanas, estas 2 semanas que faltan, se va a seguir reconformando. Yo creo que Carolina, en los 2 niveles. Carolina tiene, bueno, pero para las elecciones
de ahora de febrero, se van a discutir 4 niveles, pero en 2 renglones. Sí, sí, sí. ¿Te entiendes? Y en el caso del distrito más son 2 niveles. ¿Qué dijiste de Carolina que no escuché bien? Carolina es una persona que goza de mucho apoyo popular, nunca se ha batido de frente con nadie, porque la verdad hay que decirlo. O sea, ella vino con un aura que no le permite, o sea, ella se llevó a Domingo en una situación de percepción total, o sea, de una percepción creada no porque tuviera unas condiciones de mucha lucha por el gobierno local, ¿me entiendes? Pero ella ha demostrado en su ejercicio que tiene agallas política, que se puede mover con facilidad. Y además de eso, lo que trae detrás, lo que hereda de su papá. O sea que ganar la Carolina no es tan sencillo. No es tan sencillo porque ella tiene el sartén por el mango y es la que está echando el huevo a freír. Y en la parte Nelson, senatorial, en lo referente al Congreso. No quiere decir esto que no sea derrotable. Carolina es derrotable. Eso no quiere decir No, en que toda sea competencia hay derrotable. 50% de ganarse y 50 en contra. Es una competencia dura porque ella tiene un municipalista acabado con el que ella se está enfrentando, una persona que le puede crear en cualquier momento una situación y que puede cambiar la percepción. ¿Y los partidos que representa esa persona? Y los partidos que representa, por consiguiente, es una situación de cuidado que no está clara, que se va a definir, aunque quien tiene siempre el sartén por el mango, la posibilidad de que se quede con él son mayores. ¿Qué tú piensas de Boca Chica? No te saltes No, para pero nada. vamos a la senaduría. Vamos a la senaduría con Guillermo y Omar. Cógelo suave. No, porque quiero salir del municipal, que voy a hacer una historia para País Político. ¿Cómo está el municipio turístico Boca Chica? ¿Tiene alguna información? Yo tengo algunas informaciones de Boca Chica, pero creo que Boca Chica está menos definido todavía. Okay. O sea, la situación está más compleja. Ok. Aquí. Alrededor de Boca Chica hay otro territorio muy importante, que es La Caleta, que es actualmente el distrito municipal más grande del país y goza de una masa poblacional. Ahí vamos a ver lo que va a pasar con la oposición, porque la oposición estaba bien nucleada en esa zona. Está muy nucleada. Y la senaduría del distrito, Omar, ¿qué podría ocurrir? Guillermo. ¿Qué podría ocurrir? No, ¿qué va a pasar? Al día de hoy eso está claro. Ajá. Sí, Yo ¿Qué no tan claro está entiendo. para ti? Yo estoy confundido. ¿A quién como tú el Mayimbe. visualizas? ¿Quién tú visualizas como potencial ganador? Bueno, en el día de hoy yo creo que Omar es imbatible. Ok. Ok. Óyeme, Nelson. ¿Y tu una avistamiento cosa. todavía te permite llegar a Santiago, por casualidad, Nelson, y ver cuál es el panorama político actual de Santiago? Santiago no está definido y hay algunas situaciones que se dan ahí a nivel local, pero el hecho de que Abel Martínez sea un candidato presidencial y que sea el actual titular y que goce de ese posicionamiento influye significativamente. Sin embargo, Ulises ha ido creciendo y tiene muchas posibilidades. Pero tú dices que estás definido. ¿En favor de quién? ¿De No, cuál? definido no. No, que está confundido ahí. No. Fue No, definido, no está digo. definido. Yo dije el hecho de que... Tú dijiste Santiago está definido. San Pedro. No, definido Santiago no. está definido. No, Santiago no está definido. Santiago tiene una situación porque el titular de la alcaldía es a la vez candidato presidencial y goza de un gran respeto en la sociedad y él está empujando una fuerza política A Víctor Fadul, que tiene una alianza de manera general en la zona. Eso hay algunas situaciones que se dan a lo interno, que se dieron en el fin de semana en la visita de un candidato presidencial, pero yo creo que ahí las condiciones de que la situación se mantenga son muchas, pero ese muchacho ya es la segunda vez que aspira y en política tú siembras y repollas y surge y siembras y repollas y surge. ¿Cuál de ellos? Ulises tiene grandes posibilidades. Okay. O sea, se están compitiendo. Nelson, hiciste un planteamiento que me luce interesante con relación a la realidad municipal de Santo Domingo Este. Tú decías que no hay una definición bipolar, ¿no? Que se está hablando de un trípode. Qué bueno que le estén dando tanta importancia a Julio Romero, que antes no se la daba. Ahora, tú conoces muy bien por tu experiencia, por tu conocimiento, que en la política dominicana fluyen mucho, ¿verdad?, los genios del mal, los truqueros, como se dice popularmente.
No necesariamente para que haya una polarización, hay que oficializarlo a nivel de partido. No sé si me explico. Todo el mundo sabe que gran parte de la corriente de Leonel Fernández votó por Luis Abinader y nunca tú oíste que de manera oficial se dijera la línea es apoyar a Luis Abinader. Yo creo que también está dentro del marco de lo posible, explícame eso, de que se dé una experiencia similar con el caso de Luis Alberto, que no necesariamente la fuerza del pueblo, de manera oficial, de manera concreta y precisa, le baje la línea a la militancia y le diga, hay que votar por Luis Alberto. No obstante, hay que reconocer que existe la posibilidad que de manera subyacente una gran parte de esa militancia se identifique con Luis Alberto, independientemente que no asuma lo que es la misión institucional política. Ese es uno de los riesgos que se corre una fuerza cuando hay tres, que la fuerza que quede más, o sea, que se note que está un poco, que está más débil frente a las demás, se disgregue el voto, pero no se van a disgregar exclusivamente a favor de uno, sino es muy posible que se inclinen a favor de los dos. Hay muchas negociaciones. Sobre ese temor es que se podría explicar la tanta visita que en su derecho está haciendo el presidente de la República con caravaneo allá en Santo Domingo Este. Bueno, hay una situación que... ¿Hay algún temor en ese sentido? ¿Tú entiendes? No es temor, es trabajo político, de percepción. No. El asunto es que el Gran Santo Domingo es una de las zonas que está menos definida a favor del gobierno, por consiguiente el gobierno tiene que meter la mano hasta donde pueda. Excelente. Para demarcar eso. Muchas gracias. Son dos aspectos que al término de la entrevista me gustaría que tú rápidamente abordes. La situación que tiene que ver con los precios de los artículos de la canasta, la carestía de la vida en Santo Domingo, no tiene valor político, no tiene trascendencia para ti de cara a los procesos venideros, número uno, y número dos, la ola que representó la llegada al poder de Luis Abinader y de los demás funcionarios del Congreso y del mismo gobierno. Y ya no hablar de corrupción. Que no se está repitiendo. Y ya no hablar de corrupción no como tema político, porque realmente ya aquí no hay ladrones, aquí no hay corruptos. También eso... Son tres aspectos que están desaparecidos del escenario actual. Los precios de los productos de primera necesidad siempre va a ser significativo en la población. Siempre va a ser significativo. Y entonces, lo que más tiene que marcarse ahí es la capacidad que tenga la oposición de presentarlo como un problema real. Exacto. Un problema real y la posibilidad de revertirlo. Porque cuando tú me dices a comer barato, ya yo no soy tan tonto para quedarme, pero ¿cuáles son las fórmulas que me presentan? O sea, abajo lo de arriba, arriba los de abajo, es una situación que también tiene un nivel de razonamiento. Si es lógico o no es lógico, o los factores que empujan a los precios. Porque cuando nos vamos aproximando a todo proceso electoral, no es este el primero, siempre se va a alegar y se va a llevar a poner sobre la mesa el costo de la vida, la casa del terror y una serie de figuras que te van a llevar a ti a reflexionar si de verdad han dejado de desplazar el precio de los alimentos de manera significativa hacia arriba por falta de control, por falta de producción o por qué, o cuáles son los factores que lo determinan. Pero no quiere decir que siempre la gente va a estar loca porque llegue yo, porque yo le dije que yo voy a bajar el precio. Cuando no le y estoy como lo que es igual no es ventaja, Nelson, también no funciona eso del campo a la ciudad tampoco. No, hay muchas cosas que en un momento determinado operaron, pero que la gente tiene conciencia. Y la ausencia de la ola que en algún momento prevaleció y de la cual se benefició el presidente, ¿tampoco tiene importancia para ti? Sí, eso tiene mucha importancia. Lo que pasa es que la ola posiciona y te dejó en un sitio. Te dejó arriba o te dejó en el medio. Entonces, tú tienes como quiera la ventaja de la ola, lo que no tienes es una nueva ola, pero tú tienes la posición en la mano. Por consiguiente, es mejor siempre tener la posición en la mano, aunque no dependa de una nueva ola. A Hipólito no le favoreció la posición en la mano, ni a Balaguer en su momento. No, pero es que no podemos comparar porque... Son circunstancias diferentes. Hipólito tenía muchas cosas que no tenía que ponerle en juego y él mismo lo puso en juego. Entonces, cuando usted empieza a apostar por cosas que usted tiene, ya usted está diciendo la puedo perder. Entonces, no siempre se actúa con esa inteligencia. Diplan,
Rafael Guzmán Diplan, gracias, siempre tan sabio. Nelson Guzmán Nelson, Diplan. Nelson, Guzmán sí. Diplan. ¿Y por qué? ¿Por qué te dije Rafael? Es Nelson. Nelson Guzmán. Primero entra el Diplan. Guzmán y después Sí. El Diplan. Gracias, siempre tan lúcido, tan equilibrado en tus valoraciones. A mí lo que me ha sorprende gustado es la mucho. transformación A de Francis no Nelson. le ha gustado mucho tu posición, pero Sobre tú todo fuiste porque muy yo real. compartí con él las aulas universitarias, él en política y yo en derecho, en la UAS. Entonces yo lo veía tan rojo en aquella época. ¿Cómo se llamaba el grupo político? Juventud Socialista. La Juventud Socialista. Lo veía tan... Lo que Y usted ahora no tan sabe- lo que usted no moderado. Y sabe ahora que- tan moderado y mesurado. la otra es Lo que ustedes no saben que Francis estaba en la Junta Socialista, ahí lo metí yo a la Asamblea de Facultad, a su consejo técnico, este era un dirigente de izquierda. pobre de aquel joven que no logró saborear el néctar de la izquierda dominicana. ¿Qué tiene que contar? Mire, Nelson, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Francis es el único estudiante que iba en su propio carro. Sí. El profesor a pie. Nuevecito, un Mazda 626. Ay, cuando ay, no ay, teníamos ni bicicleta. ¿Qué es lo que quiere decir Nelson? Que usted pasaba en cierto No. modo también porque Siempre el fue un profesor iba a emprendedor. pie, No, el profesor siempre iba a fue un pie, usted emprendedor. vehículo. Eso me creaba a mí una presión que tú no te imaginas, Nelson. Incluso Le con lo encanta práctico. que le digan eso. Que, óyeme, No. en ese tiempo. Lo que pasa es que fue una época de mucha... Eh, ¿Qué tipo de vehículo era que usted se 626 del año, para tu Del información. año. Del año. Costaba 2.500 pesos. Todavía es costosísimo. 2.500 Todavía pesos en un Todos carro. los cuartos del mundo costaba. Gracias, Nelson. Porque la casa valía 7,000. Vamos a seguir hablando del término político, tú sabes, y vamos a seguir trayéndote antes y después del Y que proceso. se mantenga con esa parsimonia, esa serenidad. Me encanta, me encanta. Hacemos una brevísima pausa y retornamos inmediatamente con nuestros invitados, que ya está por acá hace varios minutos. No se muevan. Este es el Matutino del País por el Canal 6.